Bienvenidos una vez Mu.es a su canal de drama turco preferido, donde destapamos los secretos Mu.es jugosos y les contamos las historias que nadie Mu.es se atreve a contar. Aquí no nos andamos con rodeos. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que te dejan con la boca abierta y pidiendo Mu.es. Vamos a sumergirnos en un drama que ha estado cocinándose a fuego lento, una rivalidad que ha mantenido en vilo a la prensa del Corazon Superíndice 3N turca y que probablemente no conozcas a fondo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir vs Gülden Yaman. Esas dos divas turcas que parecen tan perfectas en la alfombra roja. Prepárense porque vamos a desenterrar los rumores, las indirectas, los proyectos en común que nunca fueron y las razones detrás de esta tensión superíndice 3N que se siente en el aire cuando sus nombres se mencionan juntos. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de chismes, recuerden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos, desde sus romances Mu.es apasionados hasta sus peleas Mu.es escandalosas. Y no se olviden de dejar su like, que nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayendo copyright dándoles este contenido. Ahora supongámonos superíndice 3 modos, saquen sus palomitas y abrochen sus cinturones porque este viaje al Corazon superíndice 3N del drama turco está a punto de comenzar. Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la chica que nos ha robado el Corazon superíndice 3N con su sonrisa y su talento innato. Gülden Yaman, la actriz camaleón superíndice 3 Nika, la que se atreve con papeles desafiantes y que deslumbra con su elegancia y sofisticación superíndice 3N. A simple vista podrán parecer dos mujeres muy diferentes, cada una brillando en su propio universo. Pero ¿qué copyright pasa cuando esos universos se cruzan? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Para entender esta supuesta rivalidad, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Ambas actrices empezaron sus carreras relativamente al mismo tiempo, aunque Demet se catapultó superíndice 3 a la fama un poco antes gracias a sus papeles en series juveniles. Sin embargo, Gülden siempre ha sido considerada una actriz de mayor prestigio, con una formación superíndice 3N Mu.es su superíndice 3 Lida y con participaciones en producciones Mu.es serias, por decirlo de alguna manera. Y aún, mis queridos, es donde creo que empiezan a surgir las primeras fricciones. Se rumorea que Gülden siempre ha visto a Demet como una recién copyright N llegada, una actriz que ha tenido con diéresis copyright cito gracias a su carisma y a su belleza, pero que no tiene la misma profundidad actoral que ella. Por supuesto, estos son solo rumores, pero la prensa turca ha hecho eco de varias fuentes cercanas a ambas actrices que confirman esta tensión superíndice 3N. Profundicemos un poco en este asunto. Imaginen la escena, un evento Venu copyright fico repleto de estrellas, los flashes de las maras cegando a todos, la música suave de fondo y los murmullos de conversaciones triviales. En un rinku superíndice 3N, Gülden, impecable en un vestido de diseño más menos o conversa con un reconocido director de teatro. Se le escucha hablar sobre la importancia de la tu copyright Knika Meissner, de la necesidad de una preparación superíndice 3N exhaustiva para abordar un personaje, de la responsabilidad del actor ante el público. Al otro lado del salu superíndice 3N, Demet, radiante con un vestido brillante, rue con un productor de televisión superíndice 3N, comentando sobre el con diéresis copyright cito de su última serie y las expectativas para la pro superíndice 3 temporada. Según algunas fuentes, Gülden habrá comentado a su círculo cercano que si bien Demet es una joven encantadora y con un futuro prometedor, su formación superíndice 3N es, digamos, menos rigurosa. Palabras que, como era de esperar, llegaron a oídos de Demet. No es que Demet carezca de talento, ni mucho menos. Su carisma es innegable y su química en pantalla con sus compau más menos eros es palpable. Pero en un medio tan competitivo como el turco, donde la excelencia actoral se valora enormemente, esa supuesta falta de bagaje tu copyright técnico podrá haber generado cierta inseguridad en Demet y un cierto aire de superioridad en Gülden. Otro punto clave en esta historia es, como no, el amor. Y es que tanto Demet como Gülden han estado vinculadas sentimentalmente a algunos de los galanes Mu.es codiciados de Turquía. Y por supuesto en algunos casos, los tiempos se han solapado, generando un ambiente de competencia y celos. No voy a entrar en detalles específicos para no caer en chismes infundados, pero puedo decirles que ha habido coincidencias amorosas que han alimentado a UNMU, esta rivalidad. Hay el amor y los hombres.
Uno de los rumores persistentes se refiere a un famoso actor, cuyo nombre no mencionaremos para evitar problemas legales, que habrá cortejado a ambas actrices casi simultáneamente. Al parecer, este Galu N, conocido por su encanto y su habilidad para conquistar corazones, habrá mantenido conversaciones coquetas con Demet y Guldem, generando una confusión superíndice 3N y una tensión superíndice 3N palpable entre ellas. Imaginen la escena: una fiesta privada en Estambul, música en vivo, CEU superíndice 3, telesexu superíndice 3 ticos y un ambiente cargado de seducción superíndice 3N. Demet y Guldem, ambas invitadas, coinciden en la fiesta. El famoso actor, consciente de la situación superíndice 3N, intenta mantener un perfil bajo, pero sus miradas, sus sonrisas y sus breves conversaciones con cada una de las actrices no pasan desapercibidas. Los rumores comienzan a circular rápidamente. A Q Copyright N prefiere el Galu N. Q Copyright N lograron conquistarlo. La prensa del Corazu superíndice 3N turca, siempre atenta a este tipo de dramas, no tarda en hacerse eco de la noticia, alimentando a la rivalidad entre Demet y Guldem. Además, hay que tener en cuenta el mundo de la publicidad. Ambas actrices son imagen de marcas importantes en Turquía, y en varias ocasiones han competido por el mismo contrato. Imagunense la tensión superíndice 3N en las reuniones, las miradas fulminantes, las estrategias para convencer a los directivos de que ellas son la mejor opción superíndice 3N. Un autocopyright-tico campo de batalla. El mundo de la publicidad es cruel y despiadado. Las marcas buscan rostros frescos, populares y que conecten con el público. Y tanto Demet como Guldem cumplen con estos requisitos. Por lo tanto, es inevitable que hayan competido por los mismos contratos publicitarios. Se dice que en una ocasión superíndice 3N, ambas actrices fueron consideradas para ser la imagen de una prestigiosa marca de joyería. Las reuniones con los directivos fueron tensas y cada una de las actrices intentó superíndice 3 destacar sus puntos fuertes, la frescura y la espontaneidad de Demet frente a la elegancia y la sofisticación superíndice 3N de Guldem. Al final, la marca se decantó superíndice 3 por Guldem, lo que, según los rumores, generó superíndice 3 una gran decepción superíndice 3N en Demet y alimentó superíndice 3 a UNMU, la rivalidad entre ambas. Las estrategias de cada una eran muy marcadas, mientras que Demet optaba por mostrarse cercana y accesible, Guldem apostaba por una imagen distante y refinada. Incluso se llegó a decir que Guldem contrató a un asesor de imagen para destacar sus mejores atributos y dejar claro que ella era la candidata perfecta. Pero no todo es oscuridad y drama. También Copyright N hay que reconocer que tanto Demet como Guldem son mujeres muy profesionales y que han sabido mantener las apariencias en público. Nunca las veru N protagonizando un escándalo en una alfombra roja ni lanzándose indirectas en las redes sociales. Al menos no directamente. Pero para eso estamos nosotros, para leer entre líneas. La profesionalidad es clave en el mundo del espectáculo. Las actrices saben que cualquier escándalo o enfrentamiento público puede dañar su imagen y afectar sus carreras. Por lo tanto, es comprensible que hayan intentado mantener las apariencias y evitar cualquier confrontación superíndice 3N directa. Sin embargo, los expertos en lenguaje corporal aseguran que en algunas ocasiones han detectado ciertas microexpresiones en las apariciones públicas de Demet y Guldem que sugieren una tensión superíndice 3N subyacente. Miradas fugaces, sonrisas forzadas, gestos de incomodidad, más menos detalles que para los observadores atentos, revelan que la rivalidad entre ambas actrices sigue presente. Y es que a pesar de su supuesta rivalidad, ambas actrices se han dedicado a sus carreras y han logrado grandes condiéresis copyright-citos. Demet ha conquistado al público con su naturalidad y su talento para la comedia, mientras que Guldem ha demostrado su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes. Cada una a su manera han dejado su huella en la industria del entretenimiento turco. Demet, con su encanto y su frescura, ha protagonizado algunas de las comedias románticas exitosas de la televisión superíndice 3N turca. Su capacidad para conectar con el público joven y su espontaneidad la han convertido en una de las actrices queridas del país. Guldem, por su parte, ha optado por proyectos ambiciosos y arriesgados. Ha interpretado personajes complejos y atormentados en dramas de gran éxito, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Su elegancia y su sofisticación superíndice 3N la han convertido en un icono de estilo y en una de las actrices respetadas de la industria.
De hecho, hay que decir que en los últimos aún más menos los rumores sobre la rivalidad han disminuido. Puede ser que ambas actrices hayan madurado y hayan aprendido a lidiar con la competencia de una manera profesional. O puede ser que simplemente hayan decidido dejar a True el pasado y concentrarse en sus propios proyectos. La madurez personal y profesional es fundamental para superar cualquier rivalidad. Es posible que Demet y Guldem hayan aprendido a valorar sus propios logros y a no dejarse influenciar por la competencia. También Copyright N es posible que hayan decidido centrarse en sus propios proyectos y en sus propias metas, dejando a True cualquier resentimiento o envidia. Lo cierto es que a día de hoy, no hay pruebas contundentes de que exista una enemistad declarada entre Demet Özdemir y Guldem Yaman. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y los rumores sobre esta rivalidad han sido persistentes durante aún más menos lo que nos hace pensar que al menos en algún momento, hubo cierta tensión superíndice 3N entre ellas. La ausencia de pruebas no significa que la rivalidad no haya existido. Es posible que Demet y Guldem hayan sido muy discretas y hayan evitado cualquier confrontación superíndice 3N pública. Pero los rumores persistentes y las declaraciones de fuentes cercanas a ambas actrices sugieren que en algún momento hubo cierta tensión superíndice 3N entre ellas. Quizás nunca sepamos la verdad completa sobre este drama. Quizás todo sea producto de la imaginación superíndice 3N de la prensa del corazón superíndice 3N. Pero lo que es cierto es que la historia de Demet Özdemir y Guldem Yaman nos muestra que incluso en el mundo aparentemente perfecto del espectáculo, existen rivalidades, envidias y tensiones. Y eso, mis queridos, es lo que hace que este mundo sea tan fascinante. El mundo del espectáculo es un mundo de glamour y éxito, pero también Copyright N es un mundo de competencia y presión superíndice 3N. Las actrices están constantemente expuestas al escrutinio público y deben lidiar con la competencia de otras actrices. Es comprensible que en este contexto surjan rivalidades y tensiones. Pero al mismo tiempo es importante recordar que las actrices son seres humanos y que, como tales, tienen derecho a ser respetadas y valoradas por su talento y su trabajo. En resumen, hoy hemos explorado el supuesto drama entre Demet Özdemir y Guldem Yaman, dos actrices turcas de renombre. Hemos analizado los posibles orígenes de esta rivalidad, desde la competencia profesional hasta las coincidencias amorosas. Aunque no hay pruebas definitivas de una enemistad declarada, los rumores persistentes nos hacen pensar que al menos en algún momento existió superíndice 3 cierta tensión superíndice 3N entre ellas. La historia de Demet Özdemir y Guldem Yaman es un reflejo de la complejidad y la ambigüedad del mundo del espectáculo. Un mundo donde la verdad y la ficción superíndice 3N se entrelazan y donde las rivalidades y las envidias son parte del juego. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón superíndice 3N del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que realmente existe una rivalidad entre Demet Özdemir y Guldem Yaman? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con chismes, dramas y secretos del mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima. No olviden que la industria del entretenimiento está llena de historias ocultas y que siempre hay más de lo que vemos a simple vista. Estén atentos a nuestro canal para descubrir todos los secretos.